Hola a todos, espero que estéis bien. Por mi parte es un lujo estar aquí de nuevo con todos vosotros y poder compartir reflexiones, ideas, pequeñas píldoras que nos puedan servir para incorporar en nuestro día a día. Agradeceros una vez más que estéis aquí viendo estas charlas y por supuesto dar las gracias también a nuestros amigos de Betilea, ya que gracias a ellos yo estoy aquí para poder dar mi visión de cómo afrontar este nuevo presente. Bueno, yo soy Jordi Searos y mi labor dentro de la empresa es cuidar esos pequeños detalles que convierten un entorno laboral saludable en un ambiente lo más feliz posible. De hecho, esta figura ya existe en muchas empresas. Se llaman gestores de felicidad. Recordad que si queréis compartir alguna opinión o tenéis alguna duda, no dudéis en escribirme y estaré encantado de contestaros. Bien, ¿hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo gestionar los conflictos en un momento donde el nivel de crispación es bastante más elevado de lo normal. Voy a intentar que no sea un speech no demasiado teórico y poderos daros unas pequeñas pistas que os ayuden a la hora de solucionar algunas discrepancias, ya sea con vuestros compañeros o con vuestros clientes. Bien, y si me permitís, al final de la charla me gustaría daros una pequeña píldora de cómo gestionamos todos los conflictos que se generan día a día en nuestra clínica. Y oye, si os es de ayuda, pues fantástico. Vamos allá. Primero de todo, definamos esa palabra tabú. ¿Qué es un conflicto? Si lo miramos en la RAE, un conflicto es un combate, una lucha, una pelea, etcétera, etcétera. Desmoralizante, ¿verdad? Me gusta más la definición que acuñó Jay Folberg, escritor del libro Mediación, Resolución de Conflictos sin Litigio, donde dice: un conflicto es una interacción de personas que perciben objetivos incompatibles o interferencias mutuas en la consecución de dichos objetivos. Fijaos, en la definición hay la primera clave importante: percibir. ¿Estáis de acuerdo conmigo que la mayoría de las discrepancias son por tener percepciones distintas? ¿Y estáis de acuerdo también que cuando eso pasa, vienen los malentendidos? Un pequeño ejemplo, muy poco relevante. ¿Esto qué es? ¿Un 6 o es un 9? Pues depende de la posición en que se mire. Eso sí, si has tomado partido y no todos percibimos lo mismo, ya tenemos un conflicto. Yo, me permitís, pero solo veo una bonita ilustración de mi amiga Marta. Muy bien, analicemos cuáles son los principales motivos que nos llevan a un conflicto. Bueno, uno de los motivos lo hemos visto ahora, pues por tener distintas percepciones. Otro motivo puede ser porque los objetivos o los fines de cada uno son distintos. En infinidad de ocasiones pasa que se genera un conflicto por una mala comunicación, un malentendido o lo que es peor, por la ausencia de ella. También puede ocurrir que a veces los valores de cada uno chocan y eso nos genera una frustración. Existe también el conflicto intrapersonal, ese sentimiento de culpa tan horroroso. A veces también pasa que nos dejamos llevar por el estrés del día a día o por la presión del trabajo y estamos más sensibles de lo normal. Y a veces también puede pasar que nos pesa demasiado esa mochila que vamos cargando todo el día y al final estallamos. Bien, ahora me gustaría analizar cómo nos sentimos ante esta situación de conflicto y cuáles son sus fases. Bien, primero empezamos por una inquietud, ese run run que tenemos en la cabeza que no nos deja pensar con demasiada claridad. Luego vienen unas ligeras molestias donde empezamos a tener unas sensaciones de malestar. Pues ese dolor de cabeza, ese dolor de estómago, etcétera, etcétera. Luego viene pues la fase de tensión. No sabemos por qué estamos rígidos, malhumorados, estamos como enfadados. Y por último entramos en crisis, donde todo es un asco, la ira se nos apodera de nosotros y nos sentimos realmente mal y cabreados. Si os fijáis bien, estoy seguro de que todos somos capaces de identificarnos en cada una de estas fases. Y eso es de lo que se trata, de identificar cada estado y ponerle etiqueta. Se trata de tomar conciencia. Así, cuando tú tomas conciencia de cuál es tu estado emocional, sabes si estás en el mejor momento para afrontar un conflicto o no. Lógicamente, si estás en estado de crisis o secuestro emocional, lo más sensato es que dejes la gestión del conflicto para más tarde o bien delegues a alguien que esté mejor preparado que tú en estos momentos.
Por eso es básico que todo el equipo esté preparado para solucionar conflictos. Si tienes un equipo entrenado y capacitado para afrontar cualquier conflicto, el nivel de estrés colectivo baja, simplemente porque hay un compromiso común, que es solucionar conflictos. Bien, ya hemos puesto definición al conflicto y también le hemos puesto conciencia a nuestro estado emocional. Pues ahora vamos a ponerle pequeñas herramientas para gestionarlos y, si es posible, solucionarlos. Bien, lo primero de todo es escuchar. Parece una obviedad, ¿verdad? ¿Estamos seguros que siempre escuchamos? Bien, ¿cuántas veces un cliente nos está hablando y nosotros pues no levantamos la mirada del ordenador? Lo hacemos instintivamente, ¿eh? Y tú puedes decir, bueno ya, pero yo sí lo estoy escuchando. No, tú lo estás oyendo, pero no lo estás escuchando. Te estás perdiendo su gestualidad, te estás perdiendo su angustia, te estás perdiendo su mirada. Y en cualquier caso, créeme, él no se siente bien atendida. Oye, al revés pasa igual, ¿eh? Cuando nosotros estamos explicando una receta y el cliente está más pendiente del perrito que de ti, muy probablemente no se haya enterado de nada. Y el problema lo tendremos nosotros, porque no habrá un buen cumplimiento de tratamiento y lo más preocupante es que nos echará la culpa a nosotros. Y ya tenemos otro conflicto. En ocasiones también puede pasar que entre nosotros no nos escuchamos porque estamos más ocupados por otras cosas o tenemos la cabeza en otro lugar. Mirad, me acuerdo una vez que estábamos mi compañera y yo en el despacho arreglando unas agendas y vino el veterinario a contarnos algo muy importante para él. Pues él se sintió ninguneado. Y con razón. Cuando tuvimos ocasión de hablarlo más tarde, ni mi compañera ni yo no supimos qué decirle. No nos habíamos enterado de nada. A veces también ocurre que sin acabar de decir lo que nos tienen que decir, ya estamos pensando en la respuesta. O lo que es peor, saltamos a la yugular. Si lo hacemos, estamos interrumpiendo nuestra atención y eso conlleva a que dejamos de escuchar. Seguro que habéis vivido situaciones similares. Por eso es importante saber escuchar, para evitar malos entendidos. Tenemos que prestar atención y cautivar a los demás para que nos las presten a nosotros. Aprendamos a escuchar. Escuchar es poner la atención plena a nuestro interlocutor. Sin juicios, sin valoraciones. Con los oídos, pero también con la vista. Vale, pues una vez ya sabemos escuchar y somos capaces de sentir de sentir nosotros mismos los que nos cuentan, viene la segunda parte. Empatizar. Empatizar es reconocer las emociones de terceros. Empatizar es reconocer el motivo de su angustia o reconocer el porqué de su malestar. Y eso no significa compartirlo o estar de acuerdo, ¿eh? Pues significa comprenderlo. Significa tener la capacidad de ver los problemas del otro desde su punto de vista. Muchas veces nos viene un compañero o un cliente y nos explica un problema. Y nosotros lo primero que le soltamos es, bueno, oye, no hay para tanto, ¿eh? Eso se llama juzgar. Para ella sí es importante. Y si nosotros le restamos esa importancia y no apreciamos ese dolor o esa angustia, no estamos empatizando. Estamos poniendo en tela de juicio sus valores. En otras ocasiones, a veces también, nos pasa que pues, nos cuentan un problema y lo primero que le decimos, pues mira, yo haría esto, yo haría aquello, yo haría lo otro. ¿Nos han pedido nuestra opinión? ¿No es verdad? Posiblemente, si nos lo han comentado a nosotros, es porque pues, nos tienen confianza y se querían desahogar. No para que opinemos. Si no, seguramente nos diría, oye, tengo un problema y no sé cómo solucionarlo. Aquí es cuando nos están pidiendo ayuda. En estas situaciones percibimos los problemas desde nuestro punto de vista, pero no desde su posición. No pasa nada, no es un delito. De hecho, es natural. Estamos diseñados desde que nacemos para opinar y juzgarlo todo. Pero no es empatizar. Empatizar es ponerse en los zapatos del otro y andar con ellos, no con los nuestros. Bien, y ante un conflicto, ¿cómo podemos empatizar si yo tengo un problema contigo y tú lo tienes conmigo? Pues dialogando, respetando sin entrar en reproches ni ataques personales, hablando desde el que yo siento y no desde lo que tú sientes, desde lo que tú me has hecho o lo que tú me has dicho. Y sobre todo,
Y aquí viene la tercera parte, teniendo una auténtica voluntad de solucionar el conflicto. Bien, y ahora viene lo realmente importante. Aquí viene el kit de la cuestión. Para poder solucionar un conflicto es básico pasar de las posiciones a los intereses. Me explico. Una vez que ya sabemos cómo nos sentimos, dolidos, molestos, enfadados, y ya hemos expresado lo que sentimos y hemos explicado por qué nos hemos puesto de esa manera, tenemos que pasar a la siguiente fase. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el interés real? Pues puede ser que busquemos un reconocimiento, ya sea por una disputa o por una situación injusta. Puede ser que busquemos un perdón ante una situación que no hemos sabido gestionarla bien del todo. O simplemente lo que buscamos es una comprensión ante un hecho pues que nos ha podido molestar. En cualquier caso, en esta fase hay que ser creativos y ver cada conflicto como una nueva oportunidad de expresión. Dicen que la mejor victoria es aquella en que ganan los dos. Bueno, pues vamos a ello. Seguramente tendremos que negociar una solución y aquí, si me permitís, os voy a dar un pequeñito consejo que me dio un amigo mío ya hace un tiempo. En una negociación, para poder ganar, primero tienes que ceder. Si te fijas, cuando queremos solucionar cualquier problema, lo primero que decimos es: mira, yo te propongo esto, ¿qué te parece? ¿Y por qué no empezamos al revés? ¿Qué me propones tú? Exactamente, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que hagamos? Hemos cedido el turno de palabra y la iniciativa para escuchar cuál es su propuesta y a partir de ahí tener más información para poder negociar. Bien, basta de teorías, os pongo un pequeño ejemplo de un conflicto y luego lo analizamos. Probablemente este conflicto os habrá pasado infinidad de veces. Mirad, aquel cliente que llega tarde a su visita rutinaria a una vacuna anual y no es la primera vez que lo hace. Por nuestra forma de ser y por nuestros valores personales, que el cliente llega tarde nos puede parecer una falta de respeto, y más si no ha avisado previamente, y aún más si este patrón se repite muchas veces. Si os fijáis, aquí ya estamos juzgando, y antes de que llegue ya hemos empezado a sentirnos molestos. Si además sumas que en 30 minutos tenemos la siguiente visita, nuestra angustia se magnifica, ya que no tendremos tiempo de atender bien la próxima consulta, y eso es a causa de que el otro cliente ha llegado tarde. Probablemente en este momento le pasaríamos el marrón a la recepcionista y que se arreglen entre ellos. Esto se llama negociación evasiva, o dicho de otro modo, escurrir el bulto. Si la recepcionista le dice que ha llegado tarde y que no lo podemos atender, posiblemente ya tenemos un conflicto entre el cliente y la recepcionista. Pero es que si la recepcionista decide pasar al cliente a la consulta, el conflicto lo tenemos entre la recepcionista y el veterinario y a la vez el veterinario con el cliente. Bien, ¿tenemos otra opción? Pues ¿qué os parece si en vez de decirle que ha llegado tarde, con lo que probablemente se sienta atacado, le hacemos pasar a la consulta y después de saludarlo y presentarnos, escuchamos y empatizamos? Cuénteme, ¿qué le pasa al perrito? ¿Qué le preocupa? Una vez nos ha contado cómo está y le hemos hecho una pequeña exploración, ya podemos determinar si la visita es urgente o la podemos aplazar para otro día. Si no es urgente, le podemos decir: mire, como es algo que le preocupa mucho y tenemos el tiempo justo, ¿qué le parece si hoy miramos de solucionar esto y agendamos otro día para hacer una visita con más calma o las pruebas necesarias que requiera el asunto? Si no le gusta esta opción, tendremos que ser creativos y lo más asertivos posibles para hacerle entender que hacer una visita en tiempo récord no es la mejor opción para la salud del perrito. Bien, pues con este ejemplo, ¿qué te parece si ahora analizamos la gestión de los conflictos? Lo primero, ¿qué hemos hecho? Pues detectar un posible conflicto. El cliente llega tarde y tendremos que gestionarlo. Primero tendremos que gestionar pues nuestras emociones, o sea, nuestro nivel de enfado, y lo segundo, tendremos que gestionar una más que probable incidencia con el cliente o con la recepcionista. Como nos altera que alguien llegue tarde, nos toca tomar conciencia de cuál es nuestro estado emocional, pues para poder relajarnos y poder afrontar el conflicto con naturalidad.
Le hacemos pasar a la consulta y le escuchamos para poder comprender qué le preocupa. Empatizamos con su angustia y le hacemos sentir que estamos allí para ayudarle. Es clave entender el sufrimiento de nuestros clientes, lleguen tarde o no. Luego dialogamos con asertividad y pasamos de las posiciones distantes, si tú quieres, al interés común, que es sanar al perrito. Una vez coincidimos en el objetivo, analizamos cuál es la mejor opción para las dos partes y negociamos un plan de acción para disponer de más tiempo para hacer esa visita de calidad. Proponemos otro día para hacer una revisión completa o unas pruebas diagnósticas, pero puede pasar que el cliente no lo vea conveniente. En este caso nosotros proponemos soluciones y alternativas y es el cliente el que tiene que decidir cuál es la mejor opción para él. Si nosotros hemos puesto toda la carne en el asador para ser comprendidos y hemos fracasado en el intento, oye, pues tenemos que tener el pleno convencimiento de que hemos hecho todo lo posible para solucionar el conflicto. Lamentablemente, no todos los conflictos se solucionan de una forma satisfactoria. Y eso, pues también tenemos que saberlo y no por ello frustrarnos. Para mí es importantísimo que si nos hemos equivocado o no nos hemos sabido explicar bien, seamos humildes y pidamos perdón, sin fustigarnos. Lamentablemente estamos más acostumbrados a sacar el látigo con los demás y con nosotros mismos de que pedir perdón. ¿Qué daño nos ha hecho la frase "en el pecado está la penitencia"? Bien, también tenemos que decir que por mucho que queramos solucionar todos los conflictos, no siempre llueve a gusto de todos. Bien, dicho todo esto, también sería bueno que nos miráramos un poco en el ombligo y hagamos una pequeña autocrítica. A veces ocurre que el cliente llega puntual y porque nos ha entrado una urgencia o porque las visitas se nos han demorado un poco en demasía, pues les hacemos esperar. Pues la misma empatía y comprensión que pedimos a nuestro cliente ante esta situación, sería bueno que nos la pidiéramos a nosotros cuando es nuestro cliente el que llega tarde. Vale, y ahora, como os decía al principio, me gustaría explicar cómo afrontamos cualquier conflicto o incidencia que se produce en la clínica de una forma colectiva. Mira, nosotros cada día a las 10 de la mañana nos reunimos todos para hacer los rounds. Eso significa que la agenda de cada uno de nosotros se bloquea. ¿Qué hacemos en los rounds? ¿Qué decimos? ¿De qué hablamos? Pues mirad, hablamos de los casos clínicos y las acciones o decisiones que tenemos que tomar. Hablamos de todos los conflictos que se hayan podido generar o los que creemos que se pueden generar en un futuro. Hablamos también de si ha habido algún malentendido o alguna discrepancia, ya sea entre el equipo o con algún cliente o incluso a veces con algún proveedor. A veces también somos críticos y exponemos algún caso pues que creemos que no se ha resuelto de la mejor manera o que lo podríamos haber hecho mejor. Hablamos muchísimo de comunicación. Para nosotros es básica la comunicación. Y también hablamos muchísimo de gestión en general. Para nosotros es básico poner en tela de juicio permanente todos los protocolos o planos de actuación. Eso nos enriquece y nos hace grandes. ¿Y cómo lo hacemos? Uno expone los hechos sin interrupciones, después el resto opinamos y damos nuestro punto de vista, nos escuchamos, debatimos, reímos, también lloramos. Eso es nuestro momento de intimidad colectivo. Hacemos un brainstorming, sacamos unas conclusiones y apuntamos todas las opiniones en una pizarra. Si vemos que no hay unanimidad, pues votamos las que creemos que es la mejor solución. Y luego hacemos un rapport. En ese rapport lo apuntamos todo detalladamente. Lo primero, apuntamos cuándo iniciamos el debate del caso, apuntamos cuál es el problema o el tema de debate, o qué decisión hemos tomado para solucionarlo. También apuntamos quién es el responsable de solucionarlo y por último también hacemos un seguimiento. O sea, en qué estado está la situación, si está resuelto o no está resuelto o aún está pendiente, cuál ha sido la resolución final y por último apuntamos cómo cerramos el caso. Esto lo hacemos cada día de este mundo. Es cierto que en tiempos de confinamiento, en una videoconferencia es mucho más complicado y hemos tenido que resumir mucho los temas. Pero nos hemos obligado a persistir, ya que si en los últimos años nos ha funcionado tan bien,
¿Por qué hay que dejarlo ahora? Bien, hay infinidad de herramientas para mejorar la gestión de conflictos y hay tema para hacer un curso entero. Y seguro que cada maestrillo tiene su librillo. Yo solo me he querido centrar en el diálogo y en la comunicación no violenta. Si queréis profundizar más en este tema, os recomiendo un libro que para mí fue un antes y un después a la hora de expresar lo que yo sentía o lo que yo siento. El libro es de Marshall Rosenberg y se titula La comunicación no violenta. Como he dicho antes, no todos los conflictos los podremos solucionar, pero no por ello debemos frustrarnos. Mira, mi corta experiencia me dice que en la mayoría de las ocasiones, si ponemos toda la carne en el asador, dialogando sí se solucionan la mayoría de conflictos. Bueno chicos, creo que para hoy hay bastante información, así que espero que en esta charla encontréis alguna cosita que os pueda ayudar y si la podéis incorporar en vuestro sistema de trabajo, objetivo cumplido. Y si no, al menos, pues espero haberos entretenido. Recordaros que si queréis compartir algo, o tenéis alguna duda o alguna sugerencia, no dudéis en escribirme. Por mi parte, nada más. Daros las gracias por vuestra atención y sobre todo, que no se me olvide, agradecer a nuestros compañeros de Betilea por darme esta oportunidad. Así que un saludo a todos y espero vernos pronto.